Luz u oscuridad. ¿Qué prefieres tú? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en tiempo del profeta Isaías, anduvo en tinieblas. Se desvió del camino y de los mandatos de Dios. Andaba en tinieblas. Se había alejado al grado de que consultaba a los muertos. Dios, a través del profeta, lo insta para que deje ese camino y lo busque a él. Le revela cosas de bendición que son para el pueblo, para esa generación, para más adelante y aún para nosotros. Isaías capítulo 9, versículo 1 y siguientes dice así: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Adelante el 2: El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Y el 6 adelante dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Isaías puede ver la visitación de Dios a su pueblo y la desaparición de las tinieblas, la vida de alegría y gozo que el Señor traería sobre su pueblo. Porque Dios quitó, dice Isaías, su pesado yugo. Tiene que ver con la situación que el pueblo pasaba, sujeto a lo que su opresor quisiera. Aunque el Imperio Romano toleraba que los pueblos conquistados por él guardaran su religión dentro de cierto orden, no provocaran problemas sociales, aunque los toleraba, no dejaba de inmiscuirse en ocasiones aún en lo que era la práctica de la religión judía. Algún emperador alguna vez quiso poner una estatua de un águila dentro del mismo templo. Provocó la rebelión de los judíos en distinto tiempo y con ello la muerte de miles de ellos. Bueno, el Señor quitaría su pesado yugo. También quitaría la vara de su hombro. Esto tiene que ver con el maltrato. Cualquiera que ve una película de tiempos de Jesús puede ver cómo los soldados llegaban con sus caballos por las callejuelas de Jerusalén y no importaba si atropellaban a alguien, si empujaban a alguien, si lo perjudicaban de cualquier manera, comenzando con el temor. Eso es la vara de su hombro, el maltrato, lo que trae desasosiego, cualquier tipo de malestar. El Señor quitaría también el cetro de su opresor. Esto quiere decir, ya no mandaría, el imperio se derrumbaría, vendría abajo con todo lo que implicara esto, para que el pueblo pudiera tener una vida sana y próspera en todos sus aspectos, religioso, económico, social. Bueno, Isaías puede ver y transmitir el mensaje que Dios le da, el mensaje de salvación de Dios. Yo puedo ver aquí tres partes en este mensaje que transmite Isaías. La primera parte tiene que ver con el nacimiento del Mesías. Dice Isaías: porque un niño nos es nacido. El profeta va de menos a más. Cronológicamente hablando, lo primero que sucede, lo que pasa después y lo que todo esto significa. Vamos a tratar de ver esas tres partes. El mensaje bíblico de que Jesús nació no es para que adoremos un niño. Como tal, como niño, Jesús no hizo nada para nuestra salvación. Lo que quiere el autor bíblico que veamos en un niño que nos es nacido es que Jesús participó en carne. El Hijo de Dios participó en carne, fue como nosotros, carne y sangre, aunque sin pecado.
Jesús, a pesar de nacer como nosotros, crecer como nosotros y vivir así, limitado en la carne, cumplió con toda justicia y se pudo sobreponer a todas las contingencias y peligros de la vida. Y la Biblia nos pide que sigamos sus pisadas. Jesús estuvo sujeto a todo y a Dios, a pesar de lo difícil que a veces es la vida. ¿Cuántas veces nos quejamos que la vida es pesada? Jesús se sometió a Dios, cumplió su voluntad, aunque la vida fue pesada para él también. Lo hizo en la carne, dice la palabra de Dios. Por eso Jesús vino en carne y nació siendo niño. Él podía haber venido de 30 años y comenzar a predicar, pero no había pasado por todo lo que es la vida, la escuela de la vida. Para que no nos quejemos de que la vida es pesada, es difícil los niños, criar a los niños. Él fue criado, y por cierto que sus padres ni lo frustraron ni coartaron su libertad. Cuando Jesús nació, los pastores a quienes los ángeles les revelaron el acontecimiento vinieron a Belén a comunicar lo que los ángeles les habían dicho, y lo comunicaron a los que estaban ahí. ¿A quién? A José y a María. La Biblia no nos dice quién más estuviera, seguramente algunos que se enteraron del nacimiento, que tal vez se acercaron a qué podían hacer o cómo podían ayudar. Fueron algunas personas, ocasionalmente se enteraron. 8 días después del nacimiento de Jesús, cuando José y María fueron a presentarlo al templo, algunas personas se dieron cuenta del acontecimiento. Por ejemplo, Simeón, un varón justo y piadoso, dice la palabra del Señor, que esperaba la redención de Israel. El Espíritu Santo lo movió a ir al templo y a profetizar algunas cosas, como la redención de Israel a través de él. Dice Lucas 2:32, que él, Jesús, sería luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Asimismo, también Ana, profetisa de la tribu de Aser, ya era una anciana de más de 100 años. Ella profetizó, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Israel. Bueno, en la Biblia no se nos dice más acerca del nacimiento de Jesús, ni fue predicado a nadie que nació, ni lo adoraron al niño, ni nadie celebró su nacimiento de manera especial. La mención del nacimiento del Mesías es solamente para que veamos que vino en carne. La Biblia no ocupa tiempo para hablarnos de la infancia de Jesús, ni del nacimiento de Jesús. Es solamente da testimonio. Nació, vino en carne, como diría después Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Podemos recordar que Juan el Bautista se resistía a bautizar a Jesús, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Mateo 3:15. Jesús cumplió con toda justicia. Incluso pagó el impuesto por el uso del templo cuando algunos le preguntaron a Pedro, oyes, ¿y ustedes no pagan el impuesto? ¿Tu maestro no va a pagar? Sí, claro que sí. Pedro va y se lo cuenta a Jesús y Jesús le dice, Pedro, ¿también los hijos del rey pagan? No, pues ellos no, nada más los extranjeros, los siervos. Bueno, yo no tendría por qué pagar, pero para no ofenderles, ve y echa en el mar el anzuelo, y el primer pez que peses, de su boca vas a sacar un estatero. Paga con eso por ti y por mí. ¡Qué milagro tan tremendo! De un pez salió la provisión para pagar. Lo curioso es que me llama la atención ixtus, dice la Biblia, que de un ixtin. Ixtus es pez en griego. Los cristianos usaron esta palabra para identificarse como cristianos. Ixtus vendrían siendo las siglas de Jesus Christus Theos Huios Soteros. Jesucristo es nuestra provisión. Segunda a los Corintios 5:16 dice,
Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Si le hubiéramos preguntado, oye Pablo, ¿cuándo celebramos la Navidad de Cristo? ¿La Navidad? Oye, yo conocí a Cristo según la carne, yo también supe que nació, pero ahora ya no lo conozco así. Los apóstoles predicaron. Vayamos a la segunda parte de este mensaje de Isaías. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Los apóstoles predicaron esto, el hijo que nos fue dado. No se detuvieron más bien dicho nada al decir un niño nos es nacido. Ellos enfatizaron el hijo que nos es dado. El apóstol Juan dice, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan no nos habla del nacimiento en Belén, ni los pastores, los magos. Juan nos habla del eterno Dios que viene y encarna, el Hijo de Dios, que Dios nos lo envía por su grande amor. Esta es la Navidad, según Juan. La predicación apostólica, la querigmática, era que Jesús, el Hijo de Dios, había sido crucificado, pero Dios lo hizo Señor y Cristo. Ellos escribieron lo que era el mensaje. Ese es el mensaje apostólico, la doctrina de los apóstoles. Ellos jamás hablaron del nacimiento de Jesús como cosa para predicar en las iglesias. La obra de Jesús, eso sí. Pablo dijo, me propuso no saber en otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado. Esa es la predicación apostólica. Esa es la segunda parte del mensaje de Isaías. Hijo nos es dado. Nicodemo, una persona muy sabia, un fariseo, va y consulta a Jesús. Maestro, sabemos que has venido de Dios. Las cosas que tú haces no las hace cualquiera. Es necesario que Dios esté con ellos. Él sabía mucho. ¿Sabría de la Navidad? ¿Quién sabe? Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Nacer de nuevo. Bueno, en estos tiempos, en estos días, estamos acostumbrados que los cristianos dicen, Navidad es esto, Navidad es lo otro. Cada quien tiene su concepto de lo que es Navidad. Y el cristiano, para celebrar Navidad, tiene que decir el verdadero significado de Navidad. Puesto que el mundo hace con la Navidad lo que él quiere, puesto que los dioses paganos nacieron el 24 de diciembre y celebran a sus dioses, bueno, hay los cristianos pues que hagan lo suyo y que digan lo suyo. El cristiano tiene que decir que la verdadera Navidad es que nazca la paz en tu corazón, que nazca Jesús en tu corazón, que nazca el amor en tu corazón, y cuántas cosas bien románticas, bien tiernas nos volvemos en este tiempo. Pero Jesús no le dice a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que yo nazca en tu corazón. Es necesario que la paz nazca en tu corazón, Nicodemo. No, le dice, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Hermanos, Jesús no necesita nacer en el corazón de nadie. Él no vino a nacer en el corazón de nadie. Él vino para hablarnos del nuevo nacimiento. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Gracias a Dios, los que ya han nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, te invito a que trates de averiguar qué es exactamente. Ese es otro tema. Y que tú quieras nacer de nuevo. Di, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Jesús ya nació hace 2000 años. Él no vuelve a nacer. Por más que se celebre Navidad, eso ya es un hecho pasado. No quiero decir pasado de moda precisamente, pero ese fue el mensaje de los pastores. El mensaje de los apóstoles ya no fue ese. El mensaje de los apóstoles fue, Jesús murió. El que vino en carne, murió y resucitó. Escribieron un libro que se llama Querigma. Ahí está la predicación de ellos. No se menciona el nacimiento de Jesús, pero sí su muerte. Por cierto que Jesús nos mandó que celebrásemos su muerte y declaráramos su significado hasta que Él venga. Bueno, es fácil espiritualizar las cosas, pero la Biblia es clara cuando nos insta a que nazcamos de nuevo. Yo te invito a que si no sabes lo que es, busques nacer de nuevo. La paz puede nacer en cualquier persona.
El gozo puede nacer en cualquier persona. Cualquier persona puede dar, puede regalar. Hasta por obligación. Intercambios de regalos en los círculos de amigos, en las escuelas, hasta en las iglesias. Qué bonito es dar, ¿verdad? Nacer de nuevo es lo que nos manda la palabra. El Hijo de Dios inaugura una nueva creación y esa comienza con un nacer. Comenzó con el nuevo hombre, el segundo Adán, que nació para ser el principal de una nueva creación. Y nosotros tenemos que nacer en Jesús para ser parte de esa nueva creación. La tercera parte del mensaje de Isaías es que este Mesías, este que vino, que murió, puesto que murió y resucitó ahora, le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, el principado está sobre su hombro. Isaías lo dice así: un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y la tercera parte, y el principado sobre su hombro. Esto es lo más importante para nosotros que prediquemos hoy. Lo más necesario, lo que la gente necesita saber hoy, no es que Jesús nació. Eso fue importante para los que esperaban el nacimiento del Mesías, para el pueblo de Israel. El pueblo gentil necesita la luz, que es Cristo Jesús. Por eso Pablo predicó Cristo crucificado. Esa es la luz para que la gente no esté en tinieblas. Y el día de hoy, que está tan lejano el hecho, que está tan mezclado los recuerdos, los escritos, las prácticas religiosas, las religiones llenas de sincretismo, aún tristemente la religión cristiana. Bueno, qué importante es que el mundo sepa que el principado está sobre Jesús. Hay muchos dioses, hay muchas religiones, pero como predicaba la singularidad de Jesús, se predicó mucho tiempo cuando yo era joven por una organización paraeclesiástica muy conocida. Bueno, el principado sobre su hombro. Hay muchos problemas, hay muchas necesidades, dijo nuestro presidente López Obrador. El mundo sería diferente si todos vivieran como predicó Jesucristo. Qué triste es, dice, la paradoja es que muchos se dicen ser cristianos, pero no viven como Jesucristo dijo. Bueno, eso le dijo nuestro primer mandatario. Bueno, sería diferente si la gente conociera que el príncipe de paz es Jesucristo. Él es el principado sobre su hombro y sería llamado admirable. Fue admirable su obra, su predicación, consejero, decirnos, guiarnos a Dios, guiarnos a la salvación, enseñarnos vez tras vez lo que es la vida agradando a Dios. Príncipe de paz. Qué bonito nombre. Muchas personas pueden hablar de paz, pero solo Jesucristo nos puede dar esa paz que es sobre todo entendimiento. No la podemos entender. Es esa paz que se puede tener aún en medio de la guerra, en medio de dificultades. Una vez hubo un concurso para a ver quién ilustraba con una fotografía o pintura la paz. Ganó alguien que hizo en su pintura una tormenta, viento y un pajarillo por ahí en una varita de árbol seca, guarecido un poquito por el árbol con pocas hojas, pero ahí, tranquilo, en la paz que da la protección de ese árbol. Hay tormenta, hay aire, hay problemas en la vida el día de hoy, inseguridad, guerras, temores, envidias, disensiones, pero podemos tener la paz que da Jesús, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es príncipe de paz, es el principal, es el que nos puede dar, es de donde viene la paz, viene de Jesús. Jesucristo es Dios fuerte. Hay muchos dioses, muchas religiones, pero Jesucristo es Dios fuerte. Cualquier cosa que se interponga puede ser derribada
por el mensaje de Jesús. Dice la Biblia, derribando altivez y todo espíritu que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Cuando quieras predicar el Evangelio lo vas a poder hacer. Y si hay cosas que estorben, Dios las va a quitar para que prediques el Evangelio. Porque es a los que nos mandó el Señor. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Hay veces que hay dificultades. Los misioneros lo saben. Algunos han pagado con su vida. Pero la obra del Señor se ha extendido, porque Jesús es luz para los gentiles y gloria para su pueblo Israel. Bueno, Jesucristo es Padre de eternidad. Dios fuerte, Padre eterno. Una cosa es decir que Jesucristo es eterno, como lo narra el apóstol Juan en su Evangelio. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios. Bueno, pero el decir Isaías que es Padre de eternidad lo señala como el origen. Nosotros, el Señor nos invita a nosotros a la eternidad. Dice Pedro que Dios nos ha dado preciosas promesas para que lleguemos a participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Dios nos ofrece eternidad, vida eterna. Bueno, es el mensaje de Jesucristo, es lo que nos invita hoy. Todo el mundo celebra Navidad. Es suficiente ponerse un gorro rojo con una borla blanca. Los que dirigen un programa de televisión, de comentarios en la televisión, los que despachan en el súper, los que están cobrando, se ponen una gorrita roja y se piensa que se está celebrando Navidad. Es el espíritu de la Navidad. Pero es importante que el cristiano hable del Padre eterno, Príncipe de paz que es Jesús, el admirable, el consejero, el Dios fuerte. Es Dios fuerte. Si tú buscas el apoyo de ese Dios, vas a tener su protección, vas a vivir bajo su cuidado, vas a tener su paz. Él es el origen de la paz, el origen de la vida. El párrafo 7 de Isaías 9 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Gracias a ello, tú y yo podemos seguir a Jesús, estar bajo el reino de Jesús. Su imperio, y aquí ya no habla su reino, su imperio. Qué tremenda visión la de Isaías. El pueblo de Israel lo recibió estando sujeto bajo un imperio, sufriendo la vara de la opresión, sufriendo el pesado yugo. Pero aquí la promesa es, no que Jesús traía solamente su reino, aunque él habla de reino, pero Isaías lo ve más como un imperio. No es algo que está aquí en una nación, es algo que se extiende por todo el mundo. Gracias a ello, tú y yo podemos ser de Cristo Jesús, estar bajo ese reino de paz y de amor. Que Dios te llene de su paz y de su amor, que tú llegues a un conocimiento amplio y pleno de Jesús. En toda nuestra vida necesitamos crecer en el conocimiento de Jesús. Que eso sea en tu vida, en este nuevo año que está por llegar. Dios te bendiga.